Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate acá en la Agricultura, todos los domingos a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche en Agricultura TV. Soy Cristian Pris, soy diseñador y soy el conductor de este programa que sale todos los domingos, que nos hemos entretenido muchísimo y se llama Inspírate. Todos los domingos invitamos a personas que inspiren en la vida y que con su trabajo inspiran a otras, y también que con su estilo de vida o con lo que hacen o con lo que saben, que es muy importante, también inspiran a otros a dar el paso a lo mejor, a ir a conocer a ese lugar que no conocen y que tienen muchas ganas y que lo tienen ahí en la cabeza, de decir, oye, ¿cómo será ir a Tombuctú, por ejemplo? ¿Existirá Tombuctú? No sabemos. O ¿cómo será la historia a lo mejor de Rusia, que no conozco mucho? Es por eso que hoy día, este domingo, tenemos a dos grandes invitadas que son obviamente de la casa, tienen su programa Viajando en el Tiempo, y también una de ellas tiene Los Tres Mosqueteros, que también sale aquí en la radio todos los días y que habla de actualidad y de política. Tenemos a la Maidalena Mervilá. ¿Cómo estáis, Maida? Pero feliz de estar aquí, o sea, absolutamente inspirada de estar en Inspírate. Me encanta. Sí, te veo cómo le va. Sí, o sea, estoy on fire. Me encanta. Y a la Bárbara Bustamante. ¿Cómo estáis, Bárbara? Bien, feliz de estar aquí nuevamente y además, bueno, que estemos las dos juntas es una maravilla. Porque para que ustedes sepan, nosotros invitamos a la Bárbara y a la Maida la temporada pasada, la primera temporada de Inspírate, pero por separadas. Y ahora dijimos, las queremos invitar juntas porque son dinamita y tienen su programa además acá en la radio, Viajando en el Tiempo, que va, ¿qué días? Va los sábados a la hora de almuerzo, pero también tiene una repetición en la noche. Sí, este también lo repiten harto, ¿ah? Sí, pero además quedamos en YouTube. En YouTube yo creo que la gente nos ve como on demand, a la hora que quieren. Exacto. Yo no sé, pues si yo me vería lavándome los dientes. Me lavo los dientes, que eso oye, super... y además en la agricultura, si tú tienes la app de la agricultura, puedes bajar los podcasts. También. Entonces puedes oírlo cuando tú queráis en el auto. Oye, hoy día vamos a hablar de viajes. Bueno, ustedes son grandes historiadoras las dos, obviamente que conocen mucho de historia, pero también saben mucho de viajes. Yo sé que ustedes tienen, hacen todos los lunes en el restaurante El Toro, hacen unas charlas inspiradoras además, que son de distintas ciudades y se junta mucha gente, un panoramón. Hablan de distintas ciudades, distintos países, hablan en el fondo de historia y se entretienen, pero también hacen unos viajes. Tú tienes un programa en el 13C también de viajes. Así que hoy día vamos a hablar de viajes. Y yo creo que, bueno, yo sé a ti que te encanta. Yo sé que tú eres London Lover. Y yo sé que tú eres Russian Lover, ¿o no? ¿Viste? Así es. Russian Queen. Russian Queen. Pero si no tuviéramos que hablar de Londres o de Rusia, Bárbara, ¿cuál es tú decir? Mira, ¿sabes que una vez me fui a un lugar, un destino increíble que nunca pensé y me sorprendió? Difícil la pregunta, porque sabéis que yo a todos los lugares finalmente termino encontrándoles algo. O sea, como que de repente ciertos lugares, ponte tú en España, que uno dice, no sé, Cuenca, y llegas a Cuenca y dices, no lo puedo creer. Entonces, por lo general, me pasa que cualquier lugar al que voy nuevo, termino sorprendiendo. ¿Y siempre investigáis antes de ir al lugar? O sea, bueno, los viajes que hacemos nosotros con la Maida, que son viajes históricos donde llevamos gente, claro, la verdad es que nosotros hacemos un itinerario y más o menos sabemos que el viaje va a tener una cierta temática. Así que por lo general sí, siempre sé y siempre sabemos con la Maida en el fondo qué es lo que vamos a ir a conocer. Oye, Maida, ¿y tú? ¿Algún lugar a lo mejor que no sabías y que te sorprendió? No, a ver, yo creo que yo me he reconciliado con muchos lugares, pero uno de los lugares que ya me reconcilió a nivel Dios es Roma. Porque me acuerdo la primera vez yo fui a Roma estando en el colegio, adolescente, y encontré que esto era un desorden tremendo. Que claro, el Coliseo, el Vaticano, te llamaba la atención, pero era sucio, era desordenado. Entonces, el contraste con Londres, París, me quedaba con los otros. Pero claro, fuimos a grabar Viaje en el Tiempo primero, vivimos en Roma, arrendamos un departamento, estuvimos ahí, y la verdad es que conocimos así como por capa, y eso nos llevó a querer en marzo del año siguiente ofrecer un viaje solo a Roma. Y nos fuimos con un grupo 10 días a Roma y nada más que Roma. Y la verdad es que te das cuenta que 10 días es demasiado poco. Hay tanto que ver, tiene tanta capa, tiene tanto tesoro, tiene tanta maravilla escondida, porque la gente se va como a la Fontana del Trevi, no sé, ya el Panteón para mí es lo mejor que puede existir. Pero si tú te vas hacia el otro lado, donde no hay turista, encuentras una Roma real, esa Roma como antigua, que de alguna forma tiene un encanto tan increíble como el otro lado donde está lleno de gente. ¿Cuáles podrían ser esos lugares, Maida? A lo mejor de repente se te viene ahora a la cabeza alguno que tú me digáis, mira, pucha, si alguien está pensando en ir a Roma,
no te perdáis esto que de descubrí. partida hay muchos tesoros increíbles dentro de iglesia. Y entonces, por ejemplo, Bernini, uno siempre va a la Galería Borghese a ver a Bernini, pero mucho mejor que eso es la Santa María Vittoria y ver en el fondo a la Santa Teresa, el éxtasis de Santa Teresa, o ir hacia, en el fondo, para ver la Beata Ludovica. O sea, uno va a ver ciertas cosas puntuales que están en ciertos lugares, pero además, como digo yo siempre, como conejeando, caminando así entre medio, perdiéndose, encuentras otra cosa. Está lleno de cafecitos que tú decís, me quiero quedar aquí. Sobre todo la parte sin turista. Entonces es impresionante. Qué importante lo que tú decís, Maida y Bárbara. No sé qué opinas tú, pero de repente cuando uno va a un viaje, va como bien estructurado. Bueno, de repente a lo mejor la persona que va por primera a Europa como que quiere conocerlo todo en la menor cantidad de tiempo posible que va, ¿no es cierto? De repente, Francia, Italia, y al final llega yo creo que de vuelta y decís, abrumado. No hay nada. No, claro. Pero qué importante eso que tú decís de repente dedicarse más tiempo a un lugar y perderse en las calles de ese lugar, ¿no? Exactamente, esa yo creo que es la mejor manera de viajar. De no tratar de abarcar muchos lugares, sino que tratar de vivir la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros con la Maida, después de esas 2 estancias más o menos largas solo en Roma, ahora cuando hablamos de eso y decimos, ¿te acordáis cuando vivíamos en Roma? O sea, sentíamos, claro. O sea, cuando empezáis a interiorizar el mapa de una ciudad, llamamos una ciudad complicada como Roma, como que lo haces tuyo. Exacto. A mí me pasa lo mismo, ponte tú, a pesar de que yo no sé hablar ruso, pero como alcancé antes de la invasión a Ucrania ir 3 veces a Rusia y recorrer distintas partes, me pasa, por ejemplo, lo mismo. O sea, yo te puedo decir dónde queda, no sé, por una determinada tienda en Moscú. Lo tengo ¿te fijáis? Como el mapa de Santiago. Y eso encuentro que ahí es cuando lográis sentir que de verdad conociste la ciudad, que te sentaste en los cafecitos, que miraste a la gente, que probaste la comida típica. Eso es como vivirla. Oye, y Rusia yo lo veo como tan lejano. ¿A qué se podría asemejar Rusia de repente algún país que a lo mejor no sea más, no sé si conocido, a lo mejor no sé si todos han viajado a Europa, yo creo que no, los que están oyendo, obviamente, o algún otro país del mundo que tú me digáis, ¿sabes qué es como tipo...? Sí, lo que pasa es que Rusia tiene la particularidad que es muy difícil de definir qué es lo que es ser ruso, ¿ya? ¿Qué es Rusia finalmente? Porque es una mezcla de varias cosas, entre el mundo eslavo, el mundo vikingo, después va a estar la presencia de los mongoles, después va a haber un momento determinado en que el zar Pedro el Grande decide occidentalizar Rusia. Entonces eso hace que tú tengas distintos lugares, distintas ciudades que representan distintas cosas. Entonces, por ejemplo, Moscú representa esa alma de la Rusia moscovita y por eso esa arquitectura con las cúpulas como cebolla. Claro. Esa es la Rusia, como te digo, como tal vez la más rusa, la ciudad más rusa es Moscú. Después, si tú vas a San Petersburgo, te encuentras con una ciudad mucho más europea que podrías pensar a lo mejor, no sé, Venecia por los canales, Pedro el Grande se inspira en Ámsterdam también. Entonces es una ciudad que se asemeja mucho más a Europa. Y después, por ejemplo, si vas a Kazán, ¿ya? Que Kazán dice ser la capital tártara de Rusia, te encuentras con un mundo mucho más oriental, donde conviven las iglesias ortodoxas, pero también las mezquitas. Claro, y está la esencia de ese mundo tártaro mongol. Entonces, hay distintas Rusias. Claro, claro. Y no todas se tienen la misma línea, digamos. Exactamente. Oye, yo sé que hablamos recién y dijimos, oye, tratar de concentrarse en algún lugar, ¿no es cierto? En alguna ciudad. Pero si tú tuvieras que armarle, Maida, como un trip ideal a alguien, ¿cuántos días y qué lugares imperdibles para la primera vez que a lo mejor alguien vaya a Europa? Bueno, es que de partida yo le hago, aparte de los viajes que nosotros hacemos, hay gente que me llama y me dice, Maida, voy a ir a tal parte, tengo tantos días. Y yo en base, porque generalmente es al revés, la gente te dice, tengo tantos días, ¿qué hago? Entonces tú en base a esos días le recomiendas. Evidentemente, si alguien no ha ido nunca a Europa, uno siempre trata de pensar en, no sé, digamos algo continental y que recorra un poco, pero yo nunca recomiendo hacer este recorrido de capitales. O sea, yo siempre recomiendo quedarse en un lugar, elige
¿qué ciudad quieres conocer? ¿Quieres conocer París? ¿Quieres conocer Roma? ¿Quieres conocer Londres? ¿Quieres conocer Berlín? Y si elige esa ciudad, yo le hago un recorrido alrededor y nunca con trayectos muy largos. Y ojalá quedándote varios días. Pero, por ejemplo, si alguien va a Berlín, porque tiene un congreso, que me ha pasado, soy doctor y tengo un congreso en Berlín, me voy a quedar 10 días. Entonces yo le digo, bueno, te quedas 3 días en Berlín, después vas a Potsdam, y ojalá te quédate en Potsdam, porque ahí hay mucho que ver, y después tienes que ir a Dresden, y ahí le hago un itinerario dependiendo de los días. Y también yo les pregunto, ¿te atreves a arrendar auto? Claro. Y claro, la gente en general en Europa continental se atreven. Cuando es Inglaterra, no se atreven tanto. No, porque además tienes que manejar para el otro lado. Tenés que manejar. Exacto. Yo manejaba al revés. Bueno, es que tú eres fascinada por Londres. Sí, pero además yo manejaba al revés así, en esa, y además arrendando. ¿Cómo es eso? Pero es que yo lo encuentro más complicado. Mira, es súper complicado, sobre todo porque yo arrendé auto y era automático, supuestamente. Y digo, supuestamente. Porque en Europa siempre te pasa que tú vas a buscar el auto, bueno, en general tú arrendas un auto y nunca está el auto que arrendaste. Pero además no hay autos automáticos. Les gustan los mecánicos. No te lo juro. Hacer el cambio. No. O sea, la primera para la izquierda, ¿cachai? Lo peor es hacer el cambio con la mano al revés. Entonces tenéis que pensar en muchas cosas. Entonces ya arrendé el auto mecánico. Entonces al principio metía a la primera y salía a tercera, entonces se me paraba el auto, en fin. Pero después ya caché cómo era la cuestión. Pero después tenéis que estar siempre pensando, la línea a mi lado, la línea a mi lado. Y antes de doblar, la línea a mi lado, la línea a mi lado, la línea a mi lado. Bien. Imagínate la una rotonda, es terrible. La rotonda para el otro lado. Es al revés, es todo al revés. Es como contra la naturaleza, encuentro. En una mañana ya está ahí. Ahora, yo arrendé auto en el campo, no lo haría en Londres. ¿Cachai? O sea, el ideal es en una ciudad chica para ir a otro lugar y hay buenos estacionamientos y al final andáis bien. Ahora, cuando te vayas a los pueblos chiquititos, hay otra dificultad. Caminos súper angostos, con muros de piedra para los dos lados, donde además vienen autos para el otro lado, y a veces tenéis que retroceder en el muro de piedra. No, terrible, terrible. O sea, hacerle un cariño al auto es súper fácil. Oye, yo siempre, bueno, ustedes son historiadoras y todo, y siempre saben mucho de historia. ¿Cachai? No te quiero ir con los viajes, pero se me ocurrió ahora mientras estaba ahí conversando, las dos. ¿Cómo se ha ido insertando la nueva sociedad o la nueva arquitectura o la nueva forma de vivir? ¿Cómo se ha ido insertando en estas ciudades que tienen tanta historia por atrás, ¿no es cierto?, en el tiempo? Porque en el fondo los chilenos somos relativamente un país nuevo. Lo que hemos construido lo hemos construido nosotros, como que no tenemos grandes... Pero somos más antiguos que Madrid. No te puedo creer, no tenés idea. Claro, Madrid. ¿Más antiguo que Madrid? Madrid es recién capital de España en 1561. Pero existía como ciudad. Una villa, una villa chiquitita. No te Sí, mayor importancia. de Santiago. Nosotros puedo tenemos historia. Si los que no tienen historia, si tú piensas en Vancouver, en California, eso. Claro, esos son en Vancouver te dice. pero me acuerdo de una señora, ¿te acuerdas? Que nos dice: This building es is muy really antiguo. old. It's nearly 100 years. 100 años. años. 100 años. Nada. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia, creo yo? Sí. Que en eso concuerdo contigo un poco. Sí. O sea, claro, Madrid es más joven que si uno piensa Santiago. Pero Madrid ha sabido conservar los edificios patrimoniales, embellecer la ciudad. ¿Te fijáis? O sea, son orgullosos además de lo que tienen. Aquí en cambio nosotros hemos visto, o sea, brutalidades como por ejemplo que las casas bellísimas que había en el Layo, en Pedro Valdivia, bueno, decidieron en algún minuto botarlas porque era mejor negocio construir un edificio. Entonces, yo creo que ahí ese es un problema cultural que tenemos nosotros, respecto de que yo creo que Europa tiene mucho más cuidado en restaurar, en preservar. Y en conservar. Sí. Aparte que, bueno, claro, tú veis que de repente en Europa hay edificios que por fuera siguen manteniendo esta cáscara de la época más antigua, y por dentro están renovados. Impresionante. Claro, hay ciudades que están intactas, completas, y que tú llegas realmente a una ciudad medieval, y que está intacta, y te das cuenta que ese casco antiguo se preserva muy bien, porque generalmente son ciudades que permanecieron impolutas, sobre todo pensando en las guerras mundiales. Si tú piensas, por ejemplo, ya que tú dijiste cómo convive lo viejo y lo nuevo, si tú piensas en un Londres es una ciudad marcada por el fuego, se quemó entera en 1666, pero después si tú piensas en la Segunda Guerra Mundial le hicieron bolsa. O
sea, literalmente los Blitz sobre Londres no quedó prácticamente nada. Entonces, se reconstruyó muy bien en base a lo que era el estilo, pero posteriormente se incorporó este Londres moderno. Y claro, Londres tiene una cosa muy propia de los británicos, hay individualidad. En el fondo, los arquitectos, hay arquitectos con nombre y apellido que fueron marcando, en el fondo, Londres. John Nash, Christopher Wren, si uno piensa primero, Christopher Wren, John Nash, y posteriormente, si tú llegas hoy día a Norman Foster. Sir Norman Foster. Sir Norman Foster lo que hizo, y es fabuloso porque, por ejemplo, tú entras al Museo Británico y es un edificio neoclásico espectacular que él mantuvo todo eso en su esplendor. Pero tú entras adentro y crea este espacio en el centro, en esta que era una plaza, con en el fondo con un techo vidriado, que entra también la luz y que distribuye. O sea, lo moderno conversa al servicio, y eso es súper importante, al servicio de lo antiguo. No es esa cosa de yo me quiero lucir y en el fondo lo mío tiene que brillar más que lo anterior. O sea, Norman Foster tiene esa gracia de haber entendido eso. El Millennium también, si tú piensas en Millennium, es algo súper moderno y que junta, podríamos decir, por una parte St. Paul, porque justo ahí está al otro lado está el The Globe, ¿ya? Pero efectivamente es suficientemente delicado para no imponerse a la vista y que sea esto que, bueno, cuando hablan de arquitectura grotesco, el grotesco que hay también en Londres, ojo. Sí. No es que yo estoy diciendo que en Londres sea todo perfecto, pero lo que estoy diciendo es que hay algunos arquitectos, muchos que dejaron impronta y otros que teniendo un estilo claro, cuando tuvieron que intervenir cosas que eran anteriores a ellos, tuvieron ese respeto de no pasar máquina. Qué importante eso, como ir para los arquitectos es el medio desafío también, porque claro, es mucho más fácil una página en blanco y empezar a desarrollarla, que en verdad mantener lo que hay y tratar de ser respetuoso con la historia, que es un poco lo que tú decías acá en Santiago. Hoy estamos conversando con la Bárbara Bustamante y con la Maida Mervilá, acá en Inspírate. Pausa y volvemos. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. Ya estamos de vuelta acá en la agricultura, conversando con la Maida y con la Bárbara de historia, entretenido, de viajes entretenidos. Oye, bueno, y ustedes en estos viajes grupales que hacen, ¿a qué lugares han ido o qué lugares todavía falta por recorrer aquí en este año que queda o los próximos? ¿Cuáles son los próximos destinos? ¿Y cómo la gente se prepara para ir a estos viajes? Los de este año ya los tenemos claros, que vamos a ir en el mes de agosto, vamos a Escocia e Irlanda, que son de los lugares favoritos de la Maida. Tienes que pensar que todos los años algo en las Islas Británicas hacen, porque ella no puede pasar un año sin estar por allá. ¿Tú vas a ir todos los años a Londres? Sí, necesito ir a tomarme unas Guinness. No, y además que somos buenas para hacer shopping en los TJ Maxx. Sí. Gran parte de nuestra ropa la compramos ahí. Así que de verdad. Además, el último viaje con pasajeros, en cada pueblo paramos en TJ Maxx y nos encontramos a todas las pasajeras ahí. Entonces decretamos que íbamos a hacer un viaje donde vamos a incorporar solo TJ Maxx. La warehouse. Vamos a ir al lugar como de distribución. No, estaban felices. No, un poco tonteando, pero sin duda me da risa porque tú les muestras lugares fantásticos y al final yo creo que lo que más les gusta es el shopping. La compra. Oye, ¿cómo se organiza este viaje? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, yo quiero ir a un viaje con la Maida y con la Bárbara. ¿Cómo es el cuento? Todo parte porque nosotros empezamos a pensar qué lugares. O sea, por ejemplo, nosotros ya estamos pensando lo que vamos a hacer para el 2025 y tenemos, por ejemplo, como sueño que si la cosa en el Medio Oriente está tranquila, queremos ir a Egipto, porque nosotras ya conocemos Egipto, nunca hemos ido a un viaje a Egipto, pero ahora Egipto tiene un nuevo museo en el Cairo que debe ser una locura. Entonces, esa es la idea. Entonces, partimos por ahí y después... Bueno, la elaboración de qué es lo que queremos ver, cómo se puede organizar. Y nosotros trabajamos con Cocha. Y Cocha es en el fondo el que nos ayuda
en el tema de los Sí. hoteles, los tramos, los buses, Sí. las cosas como operativas. Generalmente cuando definimos un lugar, porque Egipto vamos a ver si nos funciona, Claro. porque tenemos una alternativa B, porque Egipto está complejo la zona, entonces si no vamos a hacer la pulga con Croacia, pero tal y cual, cuando tú decides un destino, por ejemplo, ahora que vamos a hacer Irlanda-Escocia en agosto, pero que ese viaje ya está lleno, y de hecho se llenó rapidísimo y fue como... ¿Cómo la gente puede contactarla y saber cuáles son los viajes? Mira, nos escriben directo Ah, ya. a mí. Al me mandan- Instagram, al Sí, Instagram, al sí. Instagram, Ah, ya. al WhatsApp, me mandan también el correo, magdalena@redcultural.cl, y yo ahí, muchas veces en el Toro, en distintas partes, además muchos son pasajeros frecuentes también. Ya. Entonces, cuando por ejemplo yo digo ya, Inglaterra, digamos, Irlanda, Escocia, que ya hemos hecho varios. Le hacen clase antes a la gente, ¿no? Claro, no, lo hacemos in situ. Nosotros hablamos en el bus. Ocupamos los tramos. Lo hacemos in situ. Mira, hay dos Perfecto. cosas que hacemos en el bus que yo creo que son lo que distinguen nuestros viajes. Sí. Una cosa es que hablamos en los trayectos, porque Entonces, se te hace corto. Claro. Se te hace corto el trayecto, y porque en algunos lugares, bueno, no en todos, tenemos que tener un guía local, porque los países evidentemente que favorecen a sus propios guías. Entonces, para no empezar con la disputa de que se hable el guía o habla uno, nosotros hablamos arriba del bus. Ya. Y hacemos los trayectos más cortos, y además arriba del bus podemos decir las brutalidades que se nos ocurren. Obvio, ¿ya? obvio. Esa es una cosa. Y lo otro que distingue nuestros viajes es que nosotros no paramos a almorzar, nosotras proveemos el almuerzo, y muchas veces, vamos a hacer las compras, las hacemos nosotras, y muchas veces ese almuerzo lo preparamos arriba Sí. del bus. Tenemos O sea, una cocina atrás. Nos ponemos pero es delantal. familiar, nos ponemos súper familiar, delantal, nos el- ponemos No, delantal. o sea, Porque ustedes no baguette. son unas personajes. Mira, Sí. baguette que cortamos, aceite de oliva, de spray, después Claro. vamos Rúcula, poniendo rúcula, jamón serrano, llevamos los tomate. claro, y llevamos los papelitos y envolvemos y hacemos claro, las bolsitas y las con un bolsitas chocolatito. que las traemos de Santiago, todo. Esas dos cosas con delantal, o sea, nada que nosotros ir al vamos azar. después pasando y yo les digo así, se ríen, digo, chicken o pasta. No. Como atendiendo. Entonces es atendido por nosotras, ¿cachai? Oye, y escúchame una cosa, ya que estás hablando de Londres, ¿y van a Buckingham Palace y esas cosas como lo típico, o siempre No, el circuito a ver, B? por eso, en el caso ahora de Irlanda Escocia lo hemos guiado tantas veces que yo elijo, digamos, ir cambiando. Nunca ofrecemos lo mismo, y eso también te permite que gente que ya ha Repetírselo. viajado con nosotros pueda ir de nuevo. Hay cosas que se repiten, por supuesto. Si yo hago Irlanda, voy a hacer Dublin. Y si voy a Escocia, voy a hacer Edimburgo. ¿Ya? Y por lo tanto, si estoy en Edimburgo, va a estar incluido el castillo. Pero siempre trato de incluir algo diferente. Entonces, en el caso de Escocia, ya las islas, tanto las Hebrides Bajas como las Hebrides Altas, como las Orkney, hemos ido a las Orkney arriba. Nos falta la Shetland, esa la vamos Oye, a ¿ya hacer. han ido a las auroras boreales, a eso? No, No. pero que hay que ir invierno. Ah. Pero hemos estado en Turso, que es un lugar donde tuvimos que ir para poder cruzar a las Orkney, y Turso es un pueblo, o sea, literalmente de pescadores, o sea, lo mismo que Oban y varios de esos pueblos que son así, que cuando te dicen es que, por ejemplo, hay lugares donde nosotros tenemos que dividir el grupo. Entonces, cuando fuimos a las Lewis, nos quedamos en 3 hoteles. Entonces, de hecho, esa fue una aventura increíble. Porque no caben todos No en la caben, porque no hay son hotel, no hay hoteles hotel tan chiquititos, claro. po. No hay hotel, Claro. entonces se quedaron 2 hoteles que estaban cerquita, y nosotros nos fuimos con un grupo reducido a un bed and breakfast, que nosotros considerábamos que, pucha, nos había tocado así como la raspa de la olla. Pero llegamos y una señora pelada así, que estaba muy enojada porque no habíamos comido el primer día, y estaba tan enojada que nos dijo que al otro día sí íbamos a comer. Ya, pues nos dio como un poco de susto y le dijimos que sí. Bueno, la cosa es que fuimos a visitar las cosas de las Lewis, y ahí hay unas piedras y unas aldeas, digamos, vikingas, unas cosas extraordinarias, y volvimos a la hora porque la señora se nos iba a enojar. Pero yo nunca en mi vida había comido tan Tan bien. rico. Mira, primero una langosta que la preparó increíble, un garrón de cordero, un postre. Mira, esto me parecía la fiesta de Babette. ¡Qué Todos los que nos quedamos en esa increíble! casa nos transformamos, pero después descubrimos que esta mujer, así como en la fiesta de Babette, tenía una cantidad de tenedores Michelin. No te que puedo es que tú creer. te mueres en el último lugar Del mundo. No te donde puedo te creer. podrías haber imaginado que te ibas a encontrar eso, porque además era una casa como abajo, como en un laguito así, y a nosotros nos dio una pieza, yo estaba en ese viaje con mi marido, una pieza que era como afuera, y que era así como el garage, que lo convirtió en pieza, y que había hecho era bonito todo, pero
pero era Pero, como, claro. o sea, nunca te lo habrías imaginado. Entonces, eso es cuando la vida te sorprende, porque Es que el viaje las aventuras sorprende, no se planifican. Exacto. Es que eso es un viaje, yo encuentro. Sí, ¿Cachai? claro. Ese es el viaje, ese es el verdadero de repente sentido del viaje, es dejarse sorprender por el lugar donde vas, es de repente equivocarte también en el camino, ¿cachai? Y descubrir Claro, estas cosas que tú decís. Nadie me lo dijo nunca, no es un dato que está en un turistel. No. ¿Cachai? Oye, yo tengo una pregunta nada que ver, eso sí también. Con puras es que con usted tengo tantas preguntas porque saben tanto. Nada que ver, Londres, ¿qué va a pasar con la realeza ahora? Porfa, necesito saber qué va a pasar ahora con esta cuestión. Porque siempre, no sé, pues yo, las conversaciones pasadas que habíamos tenido nosotros en el programa, habíamos hablado de los reyes, ¿no es cierto?, de la dinastía y todo. Contigo me acuerdo que hablamos, contigo también, Bárbara. Pero ahora, ¿en qué está la realeza? ¿Cómo la gente percibe a la realeza? A lo mejor tanto la de España, yo creo que la inglesa es la más como sólida, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la realeza para adelante? En general. A ver, yo creo que la británica es una institución que es parte del ser británico. Yo creo que es algo que le ha dado estabilidad a lo largo de la historia, que le da el sello, que además es un excelente negocio por todo lo que, todas las ganancias que traen el turismo y por todo lo que hacen, que muchas veces la gente lo desconoce. Así que yo creo que la británica tiene todas las posibilidades de seguir siendo, porque es como parte, es como la esencia. La española la veo un poco más compleja, fíjate, porque creo que han ido como desacralizando, como con esta cosa como de adecuémonos a los tiempos y seamos más austeros, seamos más cercanos a la gente. Han ido sacando parte importante de lo que son los ritos que venían unidos a la monarquía, y entonces como que deja de tener sentido, y ahí creo que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y para qué tenemos reyes si en realidad... Exacto. No, y ahora, y la inglesa con la noticia de Kate. Sí. Yo creo que debe ser muy potente. Eso yo creo que incluso acerca más. Lo que pasa es que en el caso británico, tiene razón la Bárbara, que es como parte del panorama en general, pero es más bien un sustituto a lo que es la religión. Y eso lo entendió súper bien Jorge V. Jorge V cuando en el fondo marcó el año, porque el año siempre estuvo marcado por las fiestas religiosas. Independiente de que fuese el catolicismo y después la iglesia anglicana, era la fiesta, la cuaresma, en fin, y cada una de las cosas las que marcaba el año. Y cuando el secularismo empezó a avanzar, Jorge V se dio cuenta de esto, estamos hablando comienzo del siglo XX, y él decidió establecer todos estos ritos de la monarquía, y con toda esta pompa, la pompa y el decoro que uno lo ve así, bueno, eso a la gente le encanta porque te da sentido de unión. Cuando murió Isabel II, un amigo británico mío, yo lo llamé, entonces me dice, Maida, me dice, siento como si se hubiese evaporado una piedra en el jardín. Imagínate. Wow. ¿Cachai? Eso es heavy. Heavy. O sea, eso es súper potente. O sea, es el hecho que esté, es eso que da unidad, que da sentido. O sea, cuando tú ves los beacons, por ejemplo, esa ceremonia que iban prendiendo como antorcha, ¿ya? Eso tiene todo un ritual que hace además que este reino, que si tú lo miras cuando hablas del Reino Unido, en realidad es un Reino Unido y en cualquier caso uno le diría lo pegaron con scotch. El hecho de la monarquía generó una amalgama más profunda, porque incluso va más allá del Reino Unido, va incluso a la Commonwealth. O sea, tú llegas a Canadá y The Queen era The Queen, o sea... pero el beacon, claro, tú ves, la historia de Inglaterra y Gales fue una historia reñida, pero en Gales tú veías prendiendo la antorcha. En Escocia, prendiendo la antorcha. O sea, ella se murió en Escocia. Ella se murió además, claro, en Escocia, cuando Escocia empieza con esta cosa, la cosa de la independencia, y ella se muere en Balmoral, eso queda como que marca sangre y fuego. Nosotros fuimos pocas semanas después del funeral y seguía muchas cosas cerradas. Sí. De hecho, en Oxford, primera vez que yo voy a Oxford y que está cerrado mi pub. Y cuando digo mi pub, es mi pub por una razón especial. Mi pub, lo encuentro genial ya. Mi pub es, yo soy tolkiana, pero a morir. Y Tolkien y C.S. Lewis se juntaron durante muchísimos años, los días martes, en un pequeño pub que está en la calle principal, que se llama The Eagle and the Child. Y ahí conversaron de las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos. O sea, ese es el lugar. O sea, yo cada vez que voy a Oxford, voy ahí, me siento en la mesa de Tolkien
y me tomo una buena chela. Pues. Ah, qué buena. Y nos llevamos una tremenda desilusión cuando llegamos. Sí, esa pues vez yo y fui estaba al cerrado. pub ahora y estaba cerrado por el Sí. funeral de la reina. Pero es que No, yo piensa, creo que quebró. encuentro que lo de la monarquía británica es llega tanto y a todo el mundo que uno tiene que pensar solamente aquí. Pues, o sea, el día que, por ejemplo, fue la muerte con todas las ceremonias, o después la coronación de Carlos III, o sea, la gente se levantó temprano para ver la transmisión aquí en la televisión en Chile. O sea, de hecho, nosotros con la Maite estuvimos invitadas a programas para ir contando, no es que esa es la corona de no sé quién, no es que la piedra significa tal cosa. Y entonces uno dice, imagínate aquí en Chile, y la gente lo ve y es como, no sé si es como parte como de un cuento de hadas, tal vez, que la gente tiene como muy incorporado. Bueno, pero yo creo que igual el reinado de Carlos va a ser como bien transitorio. Corto. Hermano. Sí, O sea, muy bien corto. Lo que cortito. pasó con la Corto. reina Victoria. La reina Victoria gobernó muchos años. Bertie, que era su hijo, Eduardo, en el fondo, Esperó la vida entera. Claro, esperó toda la vida. Bueno, es que este pobre Y Carlos, que me da una Sí, pena también, atroz, este po. pobre niño. la reina murió en 1901 y Bertie murió en 1911. O sea, Claro, gobernó 10 súper años. poco. Y ahí viene Jorge V, que ya en el fondo todas las generaciones estuvieron vivas. Y ese hombre, insisto, esperó toda la vida que muriera su madre. Lo mismo le Y pasó a ahora- Carlos. Claro, pasa lo mismo. Y ahora William, Carlos Amá, Está enfermo. ya tiene ciertos años, está enfermo. Y claro, ahora con William va a pasar lo mismo. Probablemente el reinado de él va a ser mucho más largo. Lo que está pasando con Kate los acerca mucho a la gente. Yo creo que ellos deben ser de las parejas más queridas De del todas Reino Unido. maneras, de todas maneras. Y nada, pues yo creo que el sentimiento de todo el mundo hoy día es que Kate se recupere y que algún día sea reina. Pues, ¿cachai? Qué entretenido, igual la cuestión de la realeza. A mí me encanta el tema de la realeza, igual. A mí me encanta. Encuentro que le da como cuerpo y le da onda. A mí me hubiera gustado vivir en un país, fíjate que tú eras reyes. Le da sentido de unidad, si ese es el punto. Sí. Porque es un relato muy, muy potente, que además es visible. ¿Ya? Porque Claro. cuando tú piensas en el concepto, que digo que es una especie de religión de sustitución, pero cuando tú piensas en el concepto de Dios es un concepto lejano, porque nos vino Dios hoy día y te dijo, hola, soy Dios, qué gusto conocerte. Exacto. Pero los reyes tú los ves. ¿Ya? Exacto. Y entonces están ahí, entonces cumplen ese rol aglutinador. De sentido de nación, de pertenencia, de Estado, Claro, y de y- permanencia, a pesar de que cambien los primeros ministros. Total. Claro, y eso te iba a decir, pues históricamente piensa que han habido, no sé, pues van cambiando las tendencias políticas, pero la monarquía se mantiene y esa es parte del papel del rey, o sea, en el fondo no tener y que no se sepa cuál es su Tendencia su política. tendencia política. No, me encanta. Que en muchos casos se ha sabido, porque la reina Victoria, por ejemplo, tuvo 10 primer ministros Whigs y 10 primer ministros Tory, o sea, alternancia en el poder perfecta. Ya. 10 y 10, Ya. balanceadísimo. Pero ella claramente adoraba a Benjamin Disraeli, porque además Benjamin Disraeli era un celebrity, que además le decía que era hasta linda, pero linda no era. ¿Ya? Que él era como y un dandy. Él era un dandy, o sea, piensa tú que Disraeli es un hombre que además era actor, había escrito novela, era un judío, va a ser en Inglaterra un judío, va a ser primer ministro, y eso muestra también esa apertura que tienen los británicos. Pero además era un hombre que se ponía chaqueta de terciopelo roja mucho antes que Oscar Wilde. Entonces era un hombre encantador y a ella le encantaba. Pero a William Gladstone, que era Whigs, ella lo odiaba. Oye, pero ¿cuánta injerencia tienen los reyes frente a las decisiones que toman los primeros ministros? ¿Tendrán En tanta ciertas injerencia? cosas pueden operar. En general no gobiernan, pero sí el consejo es algo permanente. Yo creo que hoy día la gente lo tiene mucho más claro cuando vio The Crown Sí, po. y veía Claro, esta. sí, po. Entonces, por supuesto que la reina puede tener una opinión, y la opinión de la reina no da lo mismo. En este caso el rey hoy día, pero cuando estoy hablando del Crown, The Crown era Isabel II. No da lo mismo. Y en ciertas cosas sí pueden hacer algunas cosas. Oye, qué entretenido la conversación. Me encanta la cuestión de los reyes, de verdad. Encuentro que estoy fascinado. Nuestra conversación partió de viaje, seguimos hablando de los reyes, y quizás en este tercer bloque que viene. ¿Dónde vamos a terminar? Quizás dónde vamos a terminar. ¿A dónde vamos a ir para ¿A dónde contarte vamos los a ir? viajes que vienen? Eso, ¿dónde van a ir? Oye, pausa y volvemos acá en la agricultura. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo.
Ya estamos de vuelta acá en la agricultura, conversando con la Bárbara Bustamante y la Maida. Partimos hablando de viajes y se nos fue hablando de historia, que ustedes son muy entretenidas, pues chiquillas, saben de historia, saben de viajes, saben de todo. Bueno, estábamos hablando en algún momento, después se nos fue la conversación por otra parte, de los viajes que ustedes hacen, ¿no es cierto? Tienen ahora a Escocia y a Irlanda. ¿Y qué viene después de los viajes? Mira, viene un viaje fabuloso que lo llamamos el Danubio, pero en realidad, a ver, el año pasado nos invitó una cadena de crucero para grabar el programa del 13C, la próxima temporada que viene ahora, es el Rin. Y entonces decidimos que queríamos hacer un fluvial con crucero. Yeah. Entonces, finalmente, por fecha y todo, dijimos, no nos concedía el Rin, y dijimos, ya, hagamos el Danubio. Entonces vamos, teniendo que estaba el Danubio desde Budapest hasta Nuremberg, ese tramo, vamos a tener una semana, todo incluido en crucero, tranquilo, y ahí vamos a hacer... Octubre. Entonces, yo lo que hice fue agregar un precrucero en Budapest, que es una ciudad maravillosa. Budapest, a mi juicio, es probablemente la ciudad más linda de Europa. ¿En verdad? De ¿Tú verdad. también coincidí? Es que Es una belleza. sí, es extraordinario. ¿Sabes que yo no conozco Budapest? Te mueres. O sea, aquí, bueno, ahí vamos a hacer un precrucero. Yo pretendo además entrar mucho porque la Nouveau Budapest es una ciudad que la van a embellecer después de que se convierte en Imperio Austrohúngaro. Entonces, para tratar de mostrar que es igual de importante que Viena, y no lo era, le van a poner toda la carne en la parrilla. Toda la carne en la parrilla. Desde el 1867, cuando es el compromiso austrohúngaro, viene así como, y ahora tenemos que embellecer y esto tiene que... Y en muy poco tiempo. Le pusieron Le plata con pusieron todo. toda la carne en la parrilla. Entonces, el Jugendstil, por ejemplo, toda la Nouveau, te mueres. Entonces vamos a hacer un precrucero en Budapest, después nos embarcamos, principalmente la ruta danubiana que vamos a hacer es principalmente austriaca, o sea, por supuesto que vamos a hacer Viena, vamos a hacer en el fondo Melk y, en fin, una serie de lugares para terminar en la parte alemana, porque bueno, el Danubio cruza más países, nosotros solamente vamos a cruzar algunos. Vamos a terminar en Nuremberg y de ahí vamos a hacer un postcrucero, que ahí tú me preguntas cómo yo hago los itinerarios. Bueno, en base a los días y las cosas que quiero ver, yo veo los tramos ya de bus. Entonces yo calculo con Google Maps, ¿Cuánto rato voy a estar dentro del bus? Cantidad, Para meterle la historia ahí. Claro, y ahí digo, ¿dónde vamos a parar? Porque de repente tú vas de un lugar a otro y son muchas horas, entonces tengo que meter una visita entre medio. Claro, o tengo que dormir en algún lugar. Entonces, de Nuremberg nos vamos a ir a München, y de München nos vamos a ir a la zona de la Schwarzwald, o sea, de la Selva Negra, para ir a los castillos de Ludwig II, de Ludovico II, que ahí está Neuschwanstein, que es una maravilla, que es este alto así, Hohenschwangau, que era el del padre, y vamos a ir también al Eagle Nest, que es la casa de Hitler, esa que está arriba. No te puedo creer. Sí, no, hay que ir a verlo, hay que verlo, porque parece que es un espectáculo esa cuestión. No sé qué. Más buena. ¿Y, sí. ¿Y cuántos días son estos? Son 2 semanas y 2 semanas. Sí. ¿Y todavía hay cupos para eso? Ese hay cupo. Sí. Ese hay cupo, el que está sold out completamente Irlanda-Escocia, Danubio hay cupo octubre, y después en marzo probablemente, si no es Egipto, lo vamos a lanzar, sería la Puglia, y la Puglia con Croacia, eso sería en marzo, y después vamos a hacer una ruta Aragón con Cataluña. Cataluña. Qué lindo es, que me maravilloso. Y vamos a hacer una Inglaterra, norte de Inglaterra. Y ahí vamos a hacer en el fondo hacia Norwich, y posteriormente en el fondo Yorkshire y la Cambria, o sea, con el Lake District. Claro, que espérate, es que lo dijiste muy rápido. ¿Cómo la gente que está oyendo se puede interesar, que a lo mejor está interesada en hacer alguno de estos viajes? También no son solamente mujeres, ¿cierto? No, no, que de repente hablaste que... Matrimonio. Sí, y jóvenes, adultos, que se llevan adultos, entretenido. de Porque, todo. espérate, ¿cómo se pueden contactar para esto? ¿Cómo? Lo más fácil es a través de nuestros Instagram. Ya. O el mail. Y el mail de nosotros es súper fácil porque es magdalena@redcultural o bárbara@redcultural. .cl. obvio. Ahí ya saben, Magdalena o bárbara@redcultural.cl, y ahí pueden pedir información para irse a este crucero por el Danubio, que me imagino que debe ser increíble. Es que además Además, los barcos... te mueren lo que son esos barcos. Son increíbles, que yo nunca he es estado. que el año pasado no lo podíamos creer, o sea, además fuimos invitadas, nos subimos al barco y era una cosa, o sea, un lujo. Teníamos un butler. Claro, un butler, para nosotros, personal butler. para No te puedo nosotros. creer. No, y espérate, entonces me Queremos dice, lavar ropa, Claro. y él No, venía no, a buscar la ropa. No, no. el butler se presenta, entonces me dice, I'm Milan. Entonces, your personal butler. Entonces le digo, you are our Bates. ¿Tú viste Downton Abbey? Sí, ¿Te acordáis pues, de Bates? sí. Entonces él como Sí. que lo pensó y ahí cachó y me dice, yes,
yes, I'm your Bates. Entonces me dice, Bárbara, tenemos un Bates. Entonces me pregunta, ¿quién nos gusta? Y le digo, no, Coca Light. Entonces tú bebidas con azúcar. Me dice, ya, las bebidas con azúcar no le gustan. Y ahí salimos, volvimos y habían puras Coca Light. Estamos hablando de los detalles más increíbles. ¿Cuánta gente va a estos cruceros? Son Son como los cruceros gigantes, pues son 200 chiquititos. Son chiquititos, son fluviales chiquititos, pero tienen varios restaurantes, tienen una terraza arriba para ver y para tomarse un ápero, lo que tú queráis, así en cubierta, viendo la puesta de sol, o sea, como... Qué bonito. Sí, no, increíble. Y aparte que lo entretenido de estos viajes, además que vais metiendo la historia, ¿cachai? Que eso es también la parte entretenida cuando vais con alguien que sabe y que te empieza y tú vas entendiendo de otra manera el tema del viaje. Lógico. Obviamente. Y ahí en el crucero nosotros esta vez, por primera vez, como siempre hacemos las clases en el bus, vamos a tener esa instancia porque hay momentos de navegación que está ahí a bordo y ahí la idea es hacer algunas clases tomándonos algo, conversando de una en manera grupo. muy, muy civilizada. Muy civilizada. No les creo nada. No les creo nada. Este par de chacotera no les creo nada. Bailable lo hacemos. Total. Lo hacemos bailar. Oye, bailar. ya, y el de Egipto me interesó, fíjate. ¿Y el de Egipto? Sí, el de Egipto Sí, va a pues, depender de la depende, situación política. Si lo que pasa es que lo tenemos armado, lo tenemos listo, no lo he lanzado. Ahora voy a llamar a un amigo que es egiptólogo, arqueólogo y que acaba de guiar un viaje allá. Entonces lo quiero llamar para que me diga la firme, qué opina. El problema es que, aunque él me diga, ok, puede pasar algo en cualquier momento. Tú no sabes. Ese es el Entonces, problema con el Medio Oriente. si la situación del Medio Oriente está un poco más escalada como está ahora, yo creo que lo más prudente es hacer la Puglia y dejarlo para otro año. Porque Egipto va a seguir ahí. Sí, no hay problema. Ahí estaba ahí. Estaba Las ahí pirámides están ahí hace rato. Sí, pero es fascinante. O sea, Egipto es un lugar realmente increíble. Y además, lo otro que tiene Egipto, o sea, de lo monumental. increíble, de la historia, de las pirámides, lo monumental. Porque la gente es que solamente yo creo que piensa en las pirámides. No, o sea, ¿cachai? los templos. La navegación por el Nilo, tú te mueres. Eso te iba a decir. Egipto tiene que ir también con un crucero por el Nilo. O sea, Claro. esa es parte del, Claro, de la eso, experiencia. de la experiencia. Y siempre ir arriba de un barco es algo magnífico. Claro, porque qué difícil esta cosa con el tema de la guerra y de las invasiones, ¿no es cierto? Y lo mismo está pasando, me imagino, que en Rusia. O sea, en Rusia Claro. hoy día no podí, no pues. es tan No. Rusia, mira, recomendable ir. Claro, de Bueno, poder- aunque estáis lejos. No, sí, pero, Mira, de poder se se puede. puede, pero el problema es que como con las sanciones económicas, hoy día tú estás fuera del sistema bancario, entonces no te funcionan las tarjetas de crédito, tenés que llevar rublo. Y lo otro que complica es que complica el hecho de que tengáis después un timbrecito de Rusia, si es que en algún momento nos toca ir a sacar visa para Estados Unidos, puede No. ser un cierto No, problema. Rusia va a esperar. Claro. Rusia va a esperar. Pero la verdad es que ponte tú, nosotros tenemos pensado para el otro año, porque ya el próximo año los tenemos más o menos armados, pero por ejemplo otro que queremos hacer y que seguramente va a ser el año siguiente, yo quiero hacer Dinamarca, Noruega, y me encantaría desde Noruega llegar a las Islas Británicas, hacer como la ruta de los vikingos. Por arriba. Claro. Sí, o sea, quiero hacer la ruta de los vikingos y ojalá navegado, y si fuera un dracar así Mejor. vikingo sería mejor. Qué increíble eso. ¿Sí? Y a la Oye, Magda ahí me cuando creo algo la se le Guerta. pone en la cabeza, No, sí, lo va a consigue. cumplir. Así que yo creo que vamos a ir en un Pero dragón. oye, y lo de la Puglia también es precioso. O sea, No, la en Puglia Italia, es- una cosa impresionante. La Puglia es ¿no? increíble y hacerlo con Croacia es fascinante, pero nosotros acabamos de estar en Sicilia y Croacia tiene las termas de Diocleciano y la verdad, bueno, y además King's Landing. O sea, hay que decir King's Landing, bueno, es Dubrovnik, pero efectivamente, porque nosotros vamos a hacer el próximo año la parte de, en el fondo, Aragón y Cataluña. Y Cataluña obviamente va a ir Barcelona, pero Girona. Sí. Girona es también parte de Game La of gente como Thrones. que no va mucho. No Girona va, como no que va claro. mucho, No. pero hoy día con Game of Thrones sí. Y en Irlanda del Norte nosotros también vamos a ir a partes de Game of Thrones. Y la gente lo reconoce. O sea, ese puente colgante de... Bueno, a mí me encanta Game of Thrones. Así que, de hecho, ¿te acordáis ese día que nevó aquí? Sí. Ya, y que iba a partir la temporada y que además era genial porque la propaganda Esta vaina, decía... qué personaje. Winter is coming, winter is coming. Esa era la propaganda. Y de repente yo me fui a Iquique a hacer clase. Y volví de Iquique, estaba todo nevado y no había luz en mi casa, por lo tanto no podía entrar el auto, el portón. Bueno, finalmente me abrieron manual y todo y este era el domingo y no había luz. Yo estaba La desesperada. serie.
Como yo Estaba desesperada. a ver la Ya, serie. yo estaba desesperada. Llamando Hasta a todo el mundo, sí, ¿tenís luz? ¿Tenís y luz? conseguí un amigo y me fui a la casa de un amigo. Entonces decía, es que ya, la publicidad se pasó. Winter is coming y llegó, pero con todo. Qué personaje, no, ustedes son personajes. Oye, aparte que si se están entreteniendo tanto como yo, acá en la radio oyendo a este par de mujerazas entretenidas, ellas tienen un programa, ya todos los sábados que dijimos, que se llama Viajando en el Tiempo. ¿De qué se trata Viajando en el Tiempo para alguien que a lo mejor dijo, no, es que esta sí que es la dupla máxima y necesito seguir oyéndola? Mira, Viajando en el Tiempo se trata de una conversación entre nosotras dos, súper relajada. Nosotras ya decidimos autodenominarnos como la Vicky y la Gaby de la Sí, historia. total. Y entonces nos atrevemos a conversar libremente. Y entonces es un viaje porque retrocedemos en el tiempo, nos subimos como a la maquinita del tiempo y viajamos años atrás a distintos lugares y conversamos, por ejemplo, algunas veces de algún personaje. En otras oportunidades hablamos si hay una efeméride cerca, ponte tú, de, no sé, de alguna guerra, nos referimos a eso. O también muchas veces viajamos virtualmente, sobre todo para la gente que no puede, por distintas razones, viajar, ponte tú, a Europa, les contamos la historia, ponte tú, de la ciudad de Madrid, por ejemplo, o la historia de Londres. Entonces, y es muy entretenido, además. muy entretenido. Y nosotros lo pasamos muy bien. ¿Y el porque- pelambre? Todo el Sí, rato. se trata de ¿Cuáles eso. son los mejores pelambres de la historia? Pues cuéntate 2 o 3. Los pelambres de la historia. ¿Cuáles son los pelambres de la historia? Mira, no sé, Ahí cuándo... empieza como a sacar tejido la Sí, Bárbara. tal cual. No, yo creo que a la gente, por ejemplo, le fascina cuando uno habla de Enrique VIII, Ya. porque Enrique VIII tuvo toda la cantidad de mujeres que tuvo, y entonces la gente tiene como esa chispa, así como decir, ay, ¿por qué se habrá casado tantas veces? Y entonces nosotras nos atrevemos, más bien la Maida en ese momento se atreve a decir que parte de la reforma que se inicia en Inglaterra con Enrique VIII es porque Enrique VIII estaba caliente con Ya, la bolena. así es Y fácil. la alargamos así. Ah, Así, qué bueno. Y entonces eso genera al final Bueno, la y lujuria. oye, y La el lujuria. de Francia, el rey francés que se mandó a hacer el Palacio de Versalles, qué sé yo, y el Los rey del 14, sol es, sí, ¿no? los Como- 14, sea Claro, Luis XIV. No, ese también es. Lleno de claro. No, no, por ese- ejemplo, a ese que le gustaba. Ese sí que se quería, po. Sí, No, pues ese- tenía un no. alto concepto de sí Espérate, mismo. Él aseguró sus piernas. porque era de lo lindas bailarín. que las Y tenía. inventó el ballet. Imagínate ese hombre con ese físico, porque tú lo ves. Porque como él- borrachonchito. se creía buen mozo, pero tú veías hombre horrendo. Ya, y con tacones. Y además, piensa tú esto. Él inventó el ballet y inventó la pompa de corte. Y entonces él bailaba frente a los cortesanos, pero tú ahí no te podías reír, po. Claro, pues había que Imaginando era aplaudirlo. eso, Había que aplaudirlo, claro. pero eso tiene que haber sido para la risa. O sea, No, es que yo creo que ustedes. ¿Qué darían por estar ahí o no? Ahora. o sea, a ver, a mí me encantaría, pero además, a ver, nosotros hacemos la historia súper vívida. Por ejemplo, cuando tú empezás a hablar, no sé, yo esta semana ahora tengo que ir a hablar de historia naval, cosas. Pero yo, por ejemplo, hablo de los viajes del Capitán Cook y tú te imaginas ese barco con esa gente embarcada meses. Esa gente no se bañaba, No. ¿ya? Pero no solo no se bañaba, esa gente dormía una arriba del otro en el fondo en unas hamacas, o sea, tú dormías con literalmente el traste del otro aquí. ¿Te puedes imaginar el olor que me había muero, en me ese muero, barco? me muero el acto. Espantoso. No, o sea, igual que reality. ¿no? Claro. No. Pero por eso te estoy diciendo, o sea, a ver, si la historia tiene olores, tú sabías una cosa súper heavy. Si nosotros viajáramos, o sea, si la gente del pasado viniera hoy día para acá, encontraría, por ejemplo, llegara, no sé, verano en Reñaca, diría, esta gente está en pelota. Eso es lo primero que diría. Claro. Pero si nosotros viajamos al siglo XIX, diríamos, no, lo que más nos impactaría serían los olores. Qué fetidez más grande. Fetidez, eso. o sea, esa gente era fétida, no había desodorante, la gente no se bañaba mucho, no había champú, no había, o sea, olvídate, todo lo que tú... Y cuando se inventan las grandes tiendas, un americano que se llama Golden Selfridge inventa que los perfumes estén en el primer piso, porque la gente venía fétida. Y además habían coches en la calle, o sea, los caballos imagínate, tenían y pipí, y las mujeres, las con, mujeres la con los crinolina, vestidos imagínate. y que venían arrastrándose con el pipí del caballo. Entonces el olor era, pero a ver, Y, Claro. y- O sea, y si establo. tú te fijas, en todas partes del mundo y en todos los malls y hasta el día de hoy, Está el primer piso. primer piso está la perfumería. Y es porque Todavía, la gente se Falabella. perfumara en la entradita. Claro, para como que Oye, ¿y los pasar el franceses olor. inventaron el perfume o no? ¿Qué Todo- saben de eso? Mira, todos, porque por ejemplo, los perfumes están en muchas partes. O sea, en Constantinopla uno encuentra perfume. Pero claro, inventaron tipos de perfume. Pero cuando nosotros acabamos de ir a visitar
al señor Farina. Cuéntale, por Claro, favor. el señor Farina. Dentro del viaje que hicimos en el Rin, fuimos, cuando estábamos en Colonia, en la ciudad de Colonia, fuimos de Oye, hecho a la visitar. catedral de Colonia, todo esto. Sí, es una cosa extraordinaria. Y ahí fuimos a conocer el museo del perfume de este señor que te cuentan toda la historia. De Eau de Cologne. Claro, pero además. ¿Vamos a Colonia? Sí, po. Claro. Me estoy pues. Él inventó Mentira, el que agua de de Colonia. Colonia es de ahí. Es de Colonia, por eso Claro. se llama Colonia. No tenía Y era- idea. Claro, Qué y era cosa un más italiano que dice que combina todos estos olores que le hacían recordar a su Italia después de la lluvia. Y olvídate lo extraordinario, porque te espera un hombre que está vestido. No, pero no como solo él. vestido, empoderado. Él No te es puedo el creer. señor Farina y te habla como él, con Ya. la peluca. Tacones. Ah, no, qué genial. Cuando se estrene el programa, un viaje en el tiempo en el 13C, ahí lo van a poder ver, porque conversamos con el señor Farina, nos explicó Ah, absolutamente no, porque todo. cosa más buena. Oye, qué entretenido ha sido esta conversación. De verdad que yo le dije antes que partiera el programa a la Bárbara y a la Maida, les dije, oye, ¿de qué vamos a hablar? Conversemos, pues dijimos, conversemos de viaje, conversemos de historia, porque en verdad está todo entrelazado, o sea, al final cuando uno viaja se va empapando de la historia y vaya aprendiendo de los lugares y estas cosas que te van pasando también en el camino, es lo entretenido también, que eso también es viajar, no solamente ir a hacer check con la foto, yo creo que lo importante es vivir el lugar y empaparse de él. Oye, así que si además le gustó toda esta conversa que tuvimos, Me encantó. varias cosas. Uno, bueno, estas niñitas hacen todos los lunes una conversación en el restaurante El Toro a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde. A las 7 es la cita para que la gente pida sus platos. Nosotros partimos hablando 7:30. Claro, como entre 7 y 7:30, usted va al Toro todos los lunes, entretenido, y cada lunes es un país Un tema, o claro. un tema distinto. Después tienen un programa Viajando en el Tiempo, aquí en la agricultura, todos los sábados a las 2 de la tarde. 2 de la 2 de la tarde. Y si no, lo puede ver en Agricultura TV, como también puede ver este programa de refilón, ve este de seguidito, después ve el otro. Todo el rato. Además tienen los viajes por Presenciales. países presenciales entretenidos, que ya dijimos que se van ahora a Escocia, Irlanda, pero está sold out. El Danubio. Pero después en Pueden octubre ir al Danubio. van al Danubio, lo pasan regio, comen con ella, se ríen, aprenden de historia, y después seguramente más adelante está dijimos Y el programa del 13C. espérate, no, Egipto. Egipto o la Biblia. O la Puglia. El Egipto con la La pirámide. Después, además, el programa El 13C, que se estrena ahora como Agosto. no sé cuánta temporada ya van. La cuarta La cuarta temporada. O sea, está total, ¿no? Las dos están Está total. total. Y bueno, No. y además la Magda, que le gusta sus 3 mosqueteros Sí, y pues. sin filtro. ¿O no? También. ¿Viste? No. Están, Ahora, pero yo con te digo todo. al tiro, a mí lo que más me gusta es esto, mucho más que la política. En la política estoy porque ha sido necesario, pero no es por lo que me guste. No, o sea, yo sé que tú vibras con esto. Yo con esto vibro, Sí. esto soy yo. Sí. El resto- Así que, tan invitadísimo. Oye, 1.000.000 de gracias, de la Gracias casa. a ti por invitarnos, lo pasamos increíble. Bárbara, Maida, muchas gracias por Gracias, venir, y a Cristian. todos ustedes, ojalá que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido, que se entusiasmen con esto de viajar, y si no pueden viajar, oyen a la Maida y a la Bárbara y viajan junto a ellas con su increíble relato. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 12 del mediodía acá en la Agricultura y a las 8 de la noche en Agricultura TV. Que tengan una gran semana por delante. Chao, pescado.